graficar. Esto no está en el apunte, por favor. A ver, ¿qué dice la ley de Ohm? Ley de Ohm. Ohm es el que la descubrió. Ohm es un apellido. Dice que el voltaje es igual. Hay una relación constante entre el voltaje y la corriente. Voltaje sobre corriente es igual a una constante. Esta constante la llamó resistencia. Resistencia. Si nosotros despejamos el voltaje, nos queda que el voltaje es igual a la constante por la corriente o resistencia por corriente. Vamos a graficarlo a esto, vamos a tratar de encontrar un significado físico. Es una ecuación lineal, es una función lineal esta, ¿tá? Es una ecuación del primer grado, porque es una incógnita, es una función matemática lineal. Entonces, ¿cómo se graficaría esto? Bueno, esto se graficaría así. Más o menos. Entonces, a medida que aumentamos la corriente, el voltaje aumenta proporcionalmente. ¿Tá? ¿Qué es el voltaje acá? Es la energía que se pierde. Acuérdense que dijimos que el voltaje es una energía por unidad de carga, una energía potencial en potencia. Bueno, esa energía se pierde cuando pasan los electrones. Acuérdense que la corriente eléctrica es una corriente de electrones, electrones que se mueven. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de una resistencia, pierde energía. Y hay una proporcionalidad a un valor de corriente, una pérdida de energía. Al doble del valor de corriente, el doble de pérdida de energía, o sea, el doble del voltaje. Eso es la ley de Ohm. Es una ley de Ohm. Y ustedes dirán, pero en una resistencia, la corriente puede valer cualquier valor y se mantiene la proporcionalidad con el voltaje. No. Es para determinados valores de corriente. ¿Tá? Para determinados valores de corriente. La proporcionalidad no se mantiene para todos los valores de corriente, inclusive un momento que esa resistencia, en realidad un conductor que tiene cierta resistencia, no puede dejar pasar más corriente eléctrica. Entonces se funde ese conductor, se quema. ¿Tá? Entonces, la ley de Ohm se cumple para un rango de valores de corriente. ¿Tá? Bien. ¿Me expliqué más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. ¿Qué sería la resistencia acá? La resistencia esta, acá hay un ángulo alfa. ¿Tá? Entonces, la tangente, la pendiente de la recta, o la tangente trigonométrica,
de la tangente geométrica es el valor de la resistencia. Coma, a más resistencia, más pendiente de la recta. ¿Está? A más resistencia, más pendiente de la recta. O sea que si tenemos ahora queremos graficar una resistencia, ¿qué pasa con una resistencia mayor? Entonces nos va a dar una recta con mayor pendiente. ¿Está? ¿Estamos? Una resistencia menor, una recta con menor pendiente. Ahí tenemos tres funciones lineales distintas porque hay tres resistencias distintas. ¿Está? Esta es la idea de la ley de Ohm. Una proporcionalidad entre corriente y voltaje. ¿Está? Esa es la ley de Ohm. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí. Bueno, fantástico. ¿Esto lo quieren copiar? Cópienlo, por favor. Copien todo. La gente que recién ingresa, copie la pantalla, por favor. Avísenme cuando puedo arrancar, cuando ya hayan copiado todos, avísenme. Ya está, profe. ¿Ya se puede? ¿Puedo pasar? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Perfecto. Esperen un poco, como miércoles hago para dejar de compartir. Muy bien. Volvamos a la pregunta. Entonces, ¿le dio? ¿Ya? La ley de Ohm, voltaje sobre corriente igual a resistencia. El voltaje se mide en voltios, la corriente eléctrica en amperes y la relación entre el voltio y el ampere da una unidad derivada nueva que se llama ohm. Ohm las resistencias se miden en ohm, tantos ohmios. ¿Estamos? ¿Qué es la resistencia? La resistencia entre el voltaje y la corriente es la oposición o resistencia que manifiesta un cuerpo al pasaje de la corriente eléctrica. Y esta resistencia, ¿de qué depende? Depende de varias cosas. Primero principal, del material con que está hecho el cuerpo. ¿Está? Un conductor, yo digo cuerpo, un elemento, un conductor, un componente eléctrico. Un componente eléctrico que está hecho de aluminio, tiene una resistencia, uno que está hecho de cobre tiene otra resistencia menor,
Uno que está hecho de plata tiene una resistencia menor, uno que está hecho de lo que sea va a tener otra resistencia. El valor de resistencia depende del material con que esté hecho ese componente, con que esté fabricado ese componente. Después, hay una relación directa entre la longitud de un conductor y la resistencia. A mayor longitud, mayor resistencia. Y ya esa es la relación directa. Y hay una relación inversa con la sección transversal. La sección transversal del conductor. Cuanto mayor sea la sección transversal del conductor, menos resistencia va a tener. Entonces nosotros podemos compensar un conductor largo haciéndolo o fabricándolo, construyéndolo de mayor sección transversal, un cable más grueso. Cuando tengo muchos metros, pongo un cable más grueso, mayor sección. Cuando tengo pocos metros, pongo un cable más fino, menos sección, porque hay poca resistencia, porque la distancia es corta, ¿está? Y también hay una relación directa con la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, la resistencia al pasaje de la corriente eléctrica de los cuerpos aumenta, ¿está? Bueno, amperímetros industriales, podemos ver acá, voltímetros industriales. Acá lo que yo les contaba, ya lo vimos a esto, a medida que la longitud del cable va aumentando, para la misma corriente, la corriente es esta, 1 ampere, a medida que el cable va aumentando la longitud, tengo que aumentar la sección. Lo que está acá dibujado es la sección transversal, pero en milímetros cuadrados, el valor del área transversal del conductor en milímetros cuadrados. ¿Está? En milímetros cuadrados. ¿Y por qué acá se repiten? Si acá tenemos más longitud y acá se repiten, porque los cables no vienen de cualquier sección, estas son las secciones normalizadas. Vienen de 0,75, de 1,50, de 2,50, ¿me entienden? Hay que ver, esto no sé, creo que no es argentino, es la única tabla que encontré. Acá, si uno va a comprar, hay más secciones, pero no hay muchas más, ¿eh? Bueno, ¿vamos entendiendo hasta ahora o no? Sí, profe. ¿Cómo se calcula la energía y la potencia eléctrica? Bueno, nosotros vamos a tomar las ecuaciones sin deducirlas, ¿ah? Sin deducirlas. Las vamos a aceptar, porque el año que viene ustedes las van a deducir a estas ecuaciones. Entonces, la potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad. Si ustedes se fijan en cualquier aparato eléctrico que tengan, me voy a traer un aparato eléctrico. Esto es una pava, ¿la ven? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Acá, la pava tiene una etiqueta abajo. ¿La ven la etiqueta? Sí, profe. En la etiqueta aparecen algunos datos. Uno es la marca, el modelo, a veces aparece el año de fabricación, aparece el voltaje. Acá el voltaje son 220, 240 voltios. Aparece la frecuencia de la corriente eléctrica, 50 o 60 Hz, porque esto es un aparato que puede trabajar con cualquiera de las dos corrientes, de 50 a 60 Hz. Y acá abajo aparece 2000, 2400 watts. Esa sería la potencia. No sé por qué aparecen dos valores, o por lo general en todos los demás aparatos aparece una sola. Pero bueno, no importa. Esa potencia es la potencia que estamos analizando ahora. Si bien este aparato funciona con corriente alterna, y esta ecuación de potencia que nosotros estamos viendo es para corriente continua, pero no importa, porque la potencia para corriente alterna tiene un factorcito más,
O sea, es función del voltaje y de la intensidad, tiene otro factorcito más que no lo vamos a considerar nosotros ahora. Vamos a tomar simplemente voltaje por intensidad. ¿Estamos de acuerdo? Todos los aparatos eléctricos tienen esta identificación. Tiene que ser muy berreta el aparato para no tener esto. De hecho, si ustedes agarran el cargador de su celular, también va a aparecer una potencia que es bajísima. Son unos poquitos watts, muy poquitos. Capaz que tienen que buscar una lupa para poder ver porque tiene letras muy chiquititas. ¿Ya? A ver en el chat, que hay en el chat, están poniendo nombre, apellido y perfecto. La gente que no se anotó todavía, nombre, apellido, legajo y curso en el chat. Bueno, entonces, en definitiva, la potencia es la energía por unidad de tiempo que se está disipando en esa resistencia. Esta pava es una resistencia, tiene una resistencia. Una plancha para planchar ropa tiene una resistencia también. ¿Está? En realidad todos los componentes eléctricos ofrecen resistencia, pero nosotros vamos a llamar resistencias a un componente eléctrico en donde nos interesa transformar energía eléctrica en calor. Una plancha para planchar ropa, una cocina eléctrica, ¿tá? Una soldadora para soldar estaño, una soldadora para soldar estaño, una resistencia. Esta, la pava eléctrica, otra resistencia, ¿está? Bueno, eso por un lado la potencia. Ahora, la cantidad de energía eléctrica va a depender del tiempo que esa potencia se está entregando. Si nosotros tenemos que la potencia es 2000 watts, y esa corriente eléctrica circula 10 segundos por esa resistencia, la energía que se ha entregado ahí va a ser potencia por tiempo, o sea, los 2000 watts por esos 10 segundos. Y nos va a dar 20.000 joules de energía. ¿Qué pasa con esa energía? Y esa energía en una resistencia se ha utilizado para calentar, por ejemplo, agua, en el caso de la pava eléctrica, para calentar la ropa que planchamos, para calentar la comida que cocinamos, para calentar el estaño que fundimos cuando soldamos un cable. ¿Está? ¿Me voy explicando? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios. Básicamente, fíjense, potencia, voltaje por intensidad. La potencia es dato en este problema. Tenemos el voltaje, este es el voltaje que tenemos en el enchufe, en el toma corriente. Entonces, esta potencia, voltaje por intensidad, vamos a deducir la corriente, y la corriente es 9,09 amperes. ¿Para qué nos sirve la corriente a nosotros? A nosotros la corriente nos va a servir para dimensionar el cable que va a llevar esa corriente a la resistencia, porque esta pava, acá no ven ningún cable ustedes, lo que pasa es que esta tiene una base, y en la base está el cable, pero la corriente que se introduce en esta resistencia y que calienta el agua, viene por ese cable. Si nosotros le ponemos un cable que no tiene la sección transversal adecuada, ese cable se va a calentar en extremo, incluso se puede fundir, se puede derretir el cobre, el cobre con que están hechos el cable, y se puede producir un incendio. ¿Ah? Entonces, la corriente eléctrica nos va a permitir dimensionar los conductores. ¿Tá? La tablita que vimos anteriormente no nos sirve para dimensionar los conductores, porque esta es una tablita, fíjense lo que dice acá, 12 voltios, direct current, que es corriente directa, corriente continua. ¿Tá? Esto es para, en el caso de un auto, de un camión con acoplado, de un colectivo, ¿tá? Cómo tendríamos que manejarnos a medida que alargamos, digamos, ponemos un foquito en la parte de atrás del colectivo. Bueno, si el colectivo tiene, no sé, 10 metros de largo, bueno, tendremos que ver cómo modificamos.
si el colectivo, si es un camión con acoplado y tiene, no sé, 25 metros de largo, ¿tá? Pero esto es para corriente continua. ¿Tá? Pero existen tablas donde ustedes ponen la corriente y les sale cuánto tiene que tener de sección transversal el cable. ¿Cuánto tiene que tener de sección transversal el cable? Bueno, la corriente puede estar expresada en joules, fíjense, joules acá, o también puede estar expresada en otra unidad de energía que es el kilowatt hora. Lo que pasa es que el joule es muy chiquito, entonces el kilowatt hora es una unidad de energía más grande, entonces nos permite fácilmente utilizar, digamos, medir energía con números más pequeños. Ahora bien, si ustedes en su casa buscan una boleta de PEC, Empresa Provincial de Energía, Córdoba, ustedes van a ver que PEC les cobra a ustedes y a mí también, y a todos, una cantidad de energía eléctrica expresada en kilowatt hora. ¿Tá? Esos kilowatt hora no tienen el mismo valor. Dependen. Ahora hay, ¿cómo se llama? Hay medidores inteligentes. No sé si en todas las casas. ¿Por qué le digo esto? Porque el kilowatt hora a la noche es mucho más barato que durante el día. Y a la hora que es más cara el kilowatt hora, entre las 6 y las 7 de la tarde, 8 de la noche, que es donde todo el mundo volvió a su casa, donde están cocinando, donde está la tele prendida, están las luces prendidas. Entonces, en esos horarios, la energía eléctrica es más cara. Durante el día la energía eléctrica es más cara que durante la noche. Eso es una faceta de los distintos valores. Después hay otra faceta que son los escalones, que eso se da acá en Argentina, no sé si hay en otros países del mundo. Si ustedes consumen hasta tantos kilowatts, pagan una tarifa. Si consumen más de esa cantidad de kilowatts, la diferencia tiene otro valor. Si se pasan a otro escalón, esa diferencia va a tener otro valor, ¿tá? O sea que vemos que la energía eléctrica no vale siempre lo mismo, ¿tá? Y después hay otra variable que es la zona. Hay barrios carenciados que tienen tarifas sociales, ¿tá? Entonces ahí el kilowatt vale menos todavía. Vale menos. Bueno, ¿cuánto vale la unidad de energía? La unidad de energía equivalente a un kilowatt hora vale 3,6 millones de joules. Acá está, ¿ves? Un kilowatt hora vale 3,6 millones de joules. ¿Y de dónde sale este número? Ya lo vimos antes. El kilowatt hora es la cantidad de energía que entrega o que consume un agente es algo, ¿tá? Durante una hora. Entonces, si nosotros multiplicamos 1000 watts, que es un kilowatt, 1000 watts, lo multiplicamos por 3600 segundos, nos da 3.600.000 joules. 3.600.000 joules. ¿Tá? ¿Por qué multiplicamos 1000 watts por el tiempo? Porque ya dijimos que energía es potencia, voltaje por intensidad, por tiempo. La potencia es 1000 watts y el tiempo es 3600 segundos, una hora. ¿Está? ¿Vamos entendiendo, sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Si ustedes no entienden y no preguntan, y se perjudican ustedes, chicos y chicas, ¿eh? Hay que preguntar. Bueno, a ver. Acá tienen un ejercicio, por ejemplo, donde hay un valor de lo que sale el kilowatt hora. Esto tiene como 5 o 6 años. Hoy el valor del kilowatt hora debe estar 10 veces lo que sale esto.
Bueno, nosotros hemos visto generalidades, ley de Ohm, que yo que sé cuánto, y hemos visto básicamente corriente continua. Corriente continua. Por ahí estaba el tema de la corriente continua. Estoy buscándolo. Corriente continua. La corriente continua es una corriente que se produce, que circula, es una corriente eléctrica donde los electrones siempre tienen el mismo sentido de circulación, ¿tá? Los electrones siempre se mueven en el mismo sentido. ¿Estamos? Eso es la corriente continua o corriente directa. Pero después, el problema con la corriente continua es que la corriente continua se utiliza en los equipos electrónicos, pero la corriente continua no sirve para grandes consumos. No sirve para grandes consumos. El problema que tiene la corriente eléctrica continua es el transporte de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, para poder transportarla con las torres de alta tensión, tiene que ser una corriente del tipo alterna. ¿Y cómo es la corriente alterna? Bueno, la corriente alterna es una corriente que es alterna, se mueve de manera alternante. O sea, una corriente que va y que viene, que va y que viene. Los electrones están haciendo esto permanentemente en el conductor. Van, vienen, van, vienen, van, vienen, van, vienen, van, vienen. Pero no es que recorren la distancia entre el generador y el punto de consumo, sino que hay una parte de los electrones que está en un conductor, tiene ese movimiento, ¿está? Tiene ese movimiento. ¿Tá? Tiene ese movimiento. ¿Estamos? Bien. La corriente alterna se caracteriza básicamente por dos variables. La tensión, ¿cuántos voltios son? 220 volts, 380 volts, 20.000 volts. Los cables de alta tensión, el anillo de alta tensión que hay en nuestro país y que hay en otros países también, la tensión para poder conducir grandes cantidades de energía a grandes distancias, la tensión es de 500.000 voltios o 500 kV. 500.000 voltios. Por supuesto que con esos valores de tensión, la corriente es muy pequeñita. Bueno, y otra variable importante es la frecuencia. O sea, nosotros para definir una corriente alterna necesitamos el valor de la tensión y el valor de la frecuencia. Acá en nuestro país, la corriente domiciliaria tiene una tensión de 220 voltios y una frecuencia de 50 hercios. En honor a Hertz, un físico, que creo que era alemán. A ver, ¿cómo es la historia? ¿Qué son esos 50 hercios? Esos 50 hercios, 50 ciclos, son ciclos por segundo. Quiere decir que la corriente va y viene 50 veces en un segundo. 50 veces en un segundo, ¿está? ¿Cómo se genera la corriente eléctrica? Ya vimos que la corriente eléctrica se puede generar con una reacción química, en una pila, en una batería, con una reacción química, ¿está? Una reacción química. El problema que tienen las baterías es que los componentes químicos se agotan, no duran mucho, y aparte la cantidad de energía que puede entregar es pequeña. Entonces, para consumos considerables, grandes consumos, la corriente tiene que ser alterna. ¿Y cómo se produce la corriente alterna? Bueno, la corriente alterna se produce en unos equipos eléctricos que se llaman generadores. También los podemos conocer como alternadores. Alternadores porque generan corriente alterna. Existen otros generadores que se llaman dínamos. Los dínamos tenían la particularidad de generar corriente continua, ¿tá? Corriente continua.
En realidad, en un auto, en cualquier auto, auto, colectivo, camión, un avión, la corriente que utilizan todos los componentes electrónicos es continua. Y los generadores, los alternadores, generan corriente alterna. Pero esa corriente se rectifica. Rectificar la corriente significa pasarla de alterna a continua. Un auto tiene un alternador y el mismo alternador tiene unos componentes electrónicos que se llaman diodos que dejan pasar la corriente en un solo sentido. O sea que cuando el generador está generando en el sentido que lo deja pasar el diodo, hay corriente. Y cuando el generador está generando en el sentido que el diodo no lo deja pasar, no hay corriente. Entonces, como tenemos varios campos en ese generador, tenemos una corriente continua. ¿Está? Una corriente continua. A ver, Faraday y Ørsted hicieron descubrimientos por separado. A ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, una batería como la que tenemos acá, ¿no? Una batería. Y agarramos un trozo de hierro, el hierro en cualquier pedazo de reja es lo mejor que hay. Un pedacito de hierro. Y agarramos un conductor, tomamos un conductor y hacemos un bobinado, lo enrollamos en ese conductor de hierro y los extremos del conductor lo ponemos en una batería, los conectamos los bornes de una batería, vamos a ver que si tenemos cerca una aguja imantada como esta o cualquier componente ferromagnético, hierro y derivado del hierro son ferromagnéticos, vamos a ver que cuando circula la corriente eléctrica por este conductor, que se llama bobinado, una bobina, en realidad, sí, una bobina, vamos a ver que se producen fenómenos magnéticos. Se producen fenómenos magnéticos. O sea, si tenemos cerca algún material ferromagnético, lo vamos a traer. Si tenemos una brújula, como en este caso, la vamos a hacer girar. ¿Tá? O sea que el pasaje de la corriente eléctrica a través de una sucesión de espiras, cada vuelta de acá, de esta bobina, es una espira, genera un campo magnético. Ese tipo de imán se denomina electroimán. Y acá está el dibujito, ¿eh? Una pila, un bobinado, una sucesión de espiras, y acá tenemos un material ferromagnético. Se produce un electroimán, se genera un electroimán. ¿Está? Entonces tenemos los imanes naturales y los electroimanes. Son imanes que se generan por la corriente eléctrica. Bien. Después, bueno, acá lo que se puede ver, esto es un imán, ¿no? Esto es un imán cualquiera, un imán físico, y estas son las líneas de fuerza, las líneas de campo. ¿Cómo se forma esta imagen? Tenemos una mesa y en la parte de abajo de una mesa de vidrio, en la parte de abajo de la mesa de vidrio le ponemos el imán y en la parte de arriba de la mesa de vidrio tiramos limadura de hierro y las limaduras de hierro adoptan esta forma, esta posición. Quiere decir que entre el polo positivo y negativo del imán, que puede ser cualquiera de los dos, van a existir fuerzas y las fuerzas tienen la dirección de la tangente a estas líneas de campo en cualquier punto. Profe, Sí. Francisco Oliva le habla. Sí. No, yo con el tema anterior del campo magnético, pasa lo mismo cuando, por ejemplo, estamos en un interruptor y lo desarmamos con un destornillador y esa punta del destornillador como que se imanta un poco, después queda el tornillo pegado, sería lo mismo. No, a ver, yo te cuento algo. Hay destornilladores que ya están imantados. Sí, pero uno que no estuviera imantado, digamos, porque me ha pasado, digamos, que queda como el tornillito pegado. Eh, No sé si es por el campo magnético ese que genera
la corriente o no sé. Pero vos estás desarmando algo y ¿qué es lo que tiene corriente? La caja, digamos, donde está el interruptor o el tomacorriente, dependiendo. Eh, a Es ver, es como que después si quedara un pero ratito un imantado, poquito, después se va. pero un poquito. Eh, hay que ver, ¿cómo era tu nombre? Francisco, Francisco, hay que ver qué está imantado. claro. Puede ser que esté imantado ese tornillito, porque ese tornillito, vos cuando tenés un conductor, cualquier Sí, cable está generando un campo magnético alrededor del mismo cuando pasa, que acá no lo vemos, solo van a ver el año que viene. Cualquier cable genera un campo magnético alrededor del mismo. Y es un campo magnético variable, ¿no? Variable porque la corriente alterna. Y puede ser que ese tornillito, que es hecho con hierro, porque no es un tornillo de aluminio, esté imantado. claro. ¿Entendés? Sí, 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 entiendo, entiendo. Eso puede pasar. Ahora, una forma de hacer un electroimán, yo he visto hacer electroimanes con destornilladores, agarran, por ejemplo, se les cayó algo en el motor, lo que sea, agarran un destornillador, agarran un cable y le enrollan el cable en el destornillador. Sí, ¿Ah? sí, sí, Entonces, sí, sí. y ese extremo, los extremos de ese cable lo conectan en la batería del auto. ¿Tá? Claro. Un ratito. Y queda imantado el destornillador. Esa imantación no es permanente, dura un rato. No, 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 obvio, obvio, sí es lo que... Dura un rato, ¿está? Bueno, entonces, eh, Oersted descubrió esto, ¿no? Cuando circula una corriente eléctrica por un circuito, que en este caso serían las bobinas, se produce un efecto magnético que hace desviar la aguja de la brújula, o sea, genera un campo magnético. Entonces, una corriente eléctrica produce un campo magnético en las cercanías del circuito. Pero ojo, esa corriente eléctrica, en este caso, es una corriente que está circulando por la bobinita esta, por la sucesión de espiras. ¿Qué le pasó a Faraday? Faraday, él tenía un circuito, si mal no recuerdo, tenía un circuito cerrado. Una espira es un conductor que empieza, forma un circuito que tiene un principio y un final en el mismo punto, ¿no? Él hizo pasar un imán a través de una espira y vio que el instrumento que medía la corriente empezaba a medir algo. Entonces, ahí se dio cuenta de que así como una corriente eléctrica que circula por una bobina genera un campo magnético, ¿tá? Si nosotros pasamos un imán enfrente de un circuito eléctrico cerrado, una espira, se va a producir una corriente. O sea, el efecto inverso también se produce. Si movemos el imán, se genera una corriente. Si hacemos circular una corriente por el conductor, se genera un electroimán. ¿Tá? ¿Vamos entendiendo la idea? Sí, profe. Esta es la experiencia de Faraday. Él tenía una espira, una vuelta de cable, y se ve que esa espira estaba conectada con un amperímetro. Entonces él, sin querer, hizo pasar un imán por enfrente. El movimiento puede ser así, que entra y sale, o puede ser también transversal, como estoy moviendo el cursor. Cualquiera de los dos movimientos produce una corriente eléctrica. ¿Tá? Entonces, él descubrió lo mismo que Oersted, pero de otra perspectiva. O sea, moviendo el imán generamos corriente. Y Oersted hizo circular una corriente y obtuvo un electroimán. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿para qué vemos todo esto? Porque esto nos va a permitir entender cómo funciona un motor eléctrico. Un motor eléctrico es, por un lado, un imán permanente, está permanentemente teniendo un
polo norte y un polo sur, ese imán, y después tenemos una espira que tiene un movimiento de rotación. Esta espira se mueve en ese campo magnético, porque entre este norte y este sur hay un campo magnético. Ustedes dirán, ¿y cómo genero ese campo magnético? Bueno, puede ser con imanes naturales o puede ser con un electroimán. O sea que este electroimán tendría que tener toda una bobina, por donde circula corriente eléctrica, etc. Entonces, el movimiento de esta espira va a hacer que en determinados momentos tengamos una corriente. Acá está el dibujito de la corriente. Una corriente positiva y después una corriente negativa. Corriente positiva y una negativa. ¿Está? Eso es lo que le da la alternancia. Y para tener 50 ciclos por segundo, esto tendría que dar 50 vueltas en un segundo. 50 vueltas en un segundo. Usted dirá, no es muy rápido. Y no, porque 50 vueltas en un segundo, si lo multiplicamos por 60, nos da 3000 RPM. O sea que esto, para generar una corriente alterna de 50 Hz, tiene que girar a 3000 RPM. Los generadores generan a esa velocidad de rotación. Por lo general no, generan a menos velocidad de rotación. ¿Y cómo hacemos entonces? Ponemos más pares de polos de estos en el motor, más pares de polos. Entonces, al haber más pares de polo, con menos RPM, generamos también los 50 Hz. Pero esto es, yo les estoy contando cosas que ustedes van a ver el año que viene, van a ver en tercer año, van a ver en cuarto año, ¿tá? Pero no hace falta que lo sepan ahora, hace falta que sepan esto. ¿Estamos? Bueno, rendimiento de un generador. El generador es una máquina y como tal es imperfecta. Y por ser imperfecta tiene pérdidas de energía. O sea que acá toda la energía mecánica que nosotros utilicemos para que se mueva el rotor, lo que se mueve en un motor se llama rotor y lo que está quieto se llama estator, ¿tá? En un motor, en un generador, en lo que sea. Cuando toda la energía que nosotros utilizamos para mover este rotor no se va a transformar toda en corriente eléctrica. Una gran parte sí, pero hay una parte que se va a perder. ¿Por qué? Y por rozamiento, por la misma resistencia de los cables. ¿Tá? Y esto se llama rendimiento del generador. ¿Estamos? Bueno. Bueno, acá, ventajas y desventajas de los tipos de fuente. Estamos hablando de lo que veníamos hablando antes. Nosotros, las ventajas de la corriente alterna, la gran desventaja es que no se puede acumular, no se puede guardar la corriente alterna. Es imposible guardar la corriente alterna. Lo que sí se puede con la corriente alterna es transportarla, facilísimo el transporte de la corriente eléctrica alterna. En cambio, la corriente continua es muy difícil de transportar, pero se puede almacenar en pequeñas cantidades, no en forma de corriente, sino en forma de energía química potencial. Cuando cerramos el circuito eléctrico, ahí se transforma la energía química en eléctrica y ahí tenemos una corriente eléctrica. ¿Tá? Bueno, vamos ahora a algo muy importante que se llama efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? ¿Es la caída de tensión o no? Nada que ver. Bien. A ver, el efecto Joule es la generación de calor cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor. ¿Está? A veces nosotros queremos que se genere corriente eléctrica, que se genere calor. ¿Cuándo? Cuando queremos calentar agua, cuando queremos cocinar con una cocina eléctrica, cuando queremos planchar la ropa, cuando queremos usar un calefón eléctrico, ahí queremos que un termotanque eléctrico, queremos que se transforme la energía eléctrica en calor. Ahí es deseable el efecto Joule, pero a veces el efecto Joule es no deseable. ¿Cuándo? Cuando transportamos energía.
Porque si cuando transportamos energía, gran parte de la energía se pierde en el camino, estamos haciendo el negocio de los pelones con la energía. O sea, queremos que llegue del punto A al punto B, pero no llega a todas. ¿Por qué? Porque se pierde en el trayecto. Entonces, en el transporte de energía, el efecto Joule es indeseable, es no querido y hay que disminuirlo al mínimo. ¿Por qué? Porque esa pérdida de energía es pérdida de plata en definitiva. ¿Está? ¿Cómo sabemos que un aparato eléctrico está perdiendo energía por efecto Joule? Tóquenlo. Toquen la compu abajo, el atrás, el monitor, el gabinete. ¿Qué pasa? ¿Para qué tiene los coolers? Porque se calienta. ¿Qué pasa si nosotros dejamos que se siga calentando? Es un círculo vicioso, la temperatura aumenta cada vez más, la resistencia aumenta cada vez más y llega un momento que se quema. Por eso están los ventiladores. ¿Ah? Por eso tenemos que enfriar los micros. Porque el micro tiene una temperatura, tiene un rango de temperatura que anda bárbaro. Qué sé yo, será entre menos 10 grados centígrados y 70 grados centígrados, 60, no sé, habría que ver cuál es el rango de funcionamiento de un micro. Si tiene de más o de menos de esos valores, tenemos problemas. De menos, capaz que anda mal, no se va a quemar, pero anda mal. Si hacemos andar un micro a menos 30 grados bajo cero, por ejemplo. Pero si el micro tiene una temperatura máxima de 70 y lo hacemos andar a más temperatura, por lo general, antes que se queme, tiene un sistema que lo desconecta, te apaga la compu, se te apaga la compu. ¿Por qué? Y porque la computadora tiene un programita que dice, che, antes que se queme el micro, cortamos la corriente. Porque si seguimos así, quemamos el micro. ¿Entienden? Y ese micro se calienta por efecto Joule. Nosotros acá tenemos computadora y micro en medio pelo. La electrónica que llega acá a este país ahora es medio pelo. Hay electrónica muy buena, muy cara, donde todos estos fenómenos están reducidos a la mínima expresión. ¿Tá? Así salen también. Bueno, entonces, efecto Joule, a veces lo deseamos, a veces no lo deseamos. A veces lo deseamos, a veces no lo deseamos. Bueno, acá lo que podemos ver en la página 223 es la energía. Esta es la energía, lo que estoy circulando acá, marcando con el cursor. Esa es la energía que se pierde por efecto Joule. Energía que se pierde por efecto Joule. Va a depender de la resistencia y va a depender del cuadrado de la corriente. Del cuadrado de la corriente. Y del tiempo. O sea que si nosotros aumentamos la corriente al doble, por efecto Joule perdemos 4 veces. 4 veces la corriente que perdemos. ¿Está? ¿Estamos? Bien. Profe, Bien. profe, perdón. Bueno, Entonces, ¿el efecto Joule es cuando perdemos energía? el efecto Joule es cuando perdemos energía, se transforma en calor la energía eléctrica. Bien, bien. Vamos a leer acá la definición. Cuando circula corriente por un conductor eléctrico, una parte de la energía cinética de los electrones se pierde debido al choque de estos con los átomos de material. Esto se manifiesta a través de un aumento de la temperatura del conductor. Cuanto más electrones circulen por el conductor, o sea, cuanto más corriente haya, mayor es el incremento de la temperatura, mayor es el efecto Joule. ¿Está? Muy bien. Ahora, nos metemos en otro Estoy viendo el sembrado mío. transformador. ¿Te imaginas? Chismosa. Da igual lo que es de la... ¿Y por qué no me miras para allá, para allá? Y si miré para el sol, quería ver Apague los eso. audios, por favor. Hey. Ahí está. A ver, tenemos otro, ahora vamos a ver vamos a ver una máquina eléctrica. Los transformadores son máquinas eléctricas que reciben energía eléctrica
y entregan energía eléctrica, pero de otras características. La característica de la energía eléctrica que llega a un transformador dependen, básicamente tiene tres magnitudes: voltaje, corriente y frecuencia. La frecuencia de entrada y la de salida es la misma, entonces la podemos, digamos, obviar. O sea, va a haber un voltaje de entrada y una corriente de entrada, y un voltaje de salida y una corriente de salida. Entonces el transformador sirve para subir o bajar la tensión eléctrica, subir o bajar la tensión. Si ustedes se fijan en el cargador del celular, es un transformador electrónico. Por lo general no tiene una bobina como vamos a verla ahora, es otro tipo de transformador, pero el funcionamiento es el mismo. Entonces, ¿qué hace ese cargador de celular que es un transformador? En la punta, digamos, del cable donde ustedes enchufan al celular, donde ustedes enchufan, ustedes tienen el valor de voltaje y el valor de corriente que el celular necesita. Pero ustedes en el toma corriente tienen 220 voltios. Y el celular maneja menos de 5 voltios, por lo general son de 3,7 voltios. ¿Verdad? Con una corriente también pequeña. ¿Por qué? Porque la potencia es pequeña, poca potencia, por eso las baterías de los celulares tardan tantas horas en cargarse. ¿Por qué? Porque es una potencia pequeña, es poca energía por unidad de tiempo. Entonces, para una determinada cantidad de energía hace falta mucho tiempo. ¿Tá? ¿Y qué tiene que ver todo esto? Acá tenemos un transformador. ¿Cómo es un transformador, básicamente? Un transformador tiene dos bobinas. Estas son las bobinas. Las bobinas. Esta es la bobina de entrada, o P significa primario, y esta es la bobina del secundario. Por esta bobina circula una corriente alterna. ¿Está? Acuérdense que dijimos que la corriente alterna, la corriente que circula por una bobina, genera un campo magnético. Acá, donde tengo acá el cursor, donde estoy moviendo el cursor, acá se genera un campo magnético. Ese campo magnético lo vamos a transportar, digamos, a través de un material ferromagnético, que es este núcleo, que es un núcleo de chapa, de chapa de hierro, chapa de acero. Tiene unas características especiales, pero no viene al caso. Entonces ese campo magnético es conducido del bobinado primario al bobinado secundario. Y en el bobinado secundario, ese campo magnético que varía genera una corriente eléctrica en el circuito secundario. ¿Ah? Una corriente eléctrica en el circuito secundario. ¿Y cómo varía el voltaje? ¿Y cómo varía la corriente? Bueno, la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida tiene que ver con el número de vueltas que tenga la bobina esta en el primario y la bobina de esta en el secundario. O sea, cuando yo tengo en el secundario más vueltas de cable, más vueltas de conductor, digamos, más espiras que en el primario, voy a tener más voltaje. Cuando tengo menos vueltas, o sea, si tengo más voltaje, tengo menos corriente. Y ustedes dicen, ¿y por qué tengo más voltaje, menos corriente? Es muy fácil, le explico por qué. Porque la potencia eléctrica que entrega al bobinado primario es igual a la potencia que sale por el bobinado secundario. ¿Ya? Entonces, así las pérdidas, bueno, acá las pérdidas las estamos despreciando. Entonces, voy a tener un voltaje del primario con una corriente del primario, eso es lo que me da la potencia del primario, y en el secundario, si aumenté el voltaje, va a tener que bajar la corriente. Y si disminuye el voltaje, va a tener que aumentar la corriente, de manera tal que la potencia del secundario y la potencia del primario sean iguales, sin considerar la pérdida. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bien, acá tenemos esta expresión. Bien, existe una relación que se llama relación de transformación. Y una relación entre
el número de espiras del secundario con respecto al número de espiras del primario. Y esa relación de número de vueltas de conductor, de número de espiras, es igual a la relación entre el voltaje del secundario y el voltaje del primario. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo 220 voltios, vamos a ver un ejemplo, tengo 220 voltios acá, y acá tengo 100 vueltas, 100 espiras, 220 voltios de entrada, 100 vueltas de espira, y eso me da un valor de corriente X, no importa, y el secundario tiene 200 vueltas, en vez de tener 100, tiene 200 vueltas, 200 espiras, yo voy a tener, o vamos a tener, acá a la salida de la bobina del secundario, vamos a tener el doble de voltaje, que en el primario. ¿Por qué? Porque es justo el doble del número de vueltas. ¿Y cómo va a ser la corriente? La corriente va a ser la mitad. ¿Y por qué? Porque eso viene de esta expresión. Si el voltaje del secundario aumenta el doble, para mantener constante el producto entre el voltaje del secundario y la corriente del secundario, la corriente del secundario va a ser la mitad que la corriente del primario. ¿Ah? Entonces, de esa manera, el voltaje del secundario por la corriente del secundario me sigue dando la potencia del secundario, que es igual a la potencia del primario. Y te dirán, ¿y para qué corno vemos todo esto? Bueno, todo esto lo vemos por lo siguiente. Volvemos al efecto Joule. Página 223. Fíjense en una cosa. La energía que se pierde por el efecto Joule viene dada por la ecuación. ¿Está? Cuando nosotros queremos corriente eléctrica, utilizamos un determinado conductor, o sea que la resistencia del conductor, si no cambiamos el conductor, la resistencia es la misma. Entonces la resistencia es una constante. Y vemos que la cantidad de energía depende de la corriente elevada al cuadrado. O sea que cuando nosotros queremos conducir corriente eléctrica, tenemos que reducir la corriente todo lo que podamos. Cuanto más chiquita sea la corriente eléctrica, mayor va a ser, cuanto más chiquita sea, mayor va a ser el ahorro, menor va a ser el efecto Joule, menor va a ser la pérdida de energía por calor. Y te dirán, y el efecto Joule no depende del voltaje, porque si yo en vez de trabajar con 220 voltios en un conductor, trabajo con 2200 voltios, no, el efecto Joule no depende del voltaje. El efecto Joule depende de la corriente. Lo que vamos a tener que hacer ahora, si aumentamos el voltaje, es aumentar la aislación de ese conductor. Aumentar la aislación. Aislarlo mejor. ¿Se acuerdan que los conductores estaban aislados? Vamos a ver la aislación, a ver si se acuerdan. Estaban aislados, ¿ves? El aislante. Cuanto mayor va a ser la corriente, la tensión que circule por el conductor, mayor aislación va a haber. Y ustedes dirán, pero si los cables de alta tensión no están aislados, son cables desnudos. Sí, son cables desnudos. ¿Y qué tienen? Tienen terminales de porcelana. Bueno, esos terminales de porcelana son más grandes y los cables de alta tensión están más separados uno del otro. Cuanto mayor sea la tensión, más separados tienen que estar. ¿Está? Bueno, entonces en definitiva, nosotros para disminuir el efecto Joule, cuando transportamos energía eléctrica tenemos que usar un transformador. ¿Por qué? Porque necesitamos que la tensión, el voltaje que tiene esa corriente eléctrica sea lo más alto posible para que el efecto Joule sea mínimo y por lo tanto las pérdidas de energía sean mínimas y sea
rentable económicamente transportar la energía eléctrica. ¿Tá? Transportar la energía eléctrica. ¿Cuál es el problema que tiene la corriente continua? Cuando uno la transporta, no puede usar un transformador, porque el transformador para funcionar tiene que tener corriente alterna, no funciona con continuo. ¿Tá? Para que un transformador funcione, la corriente al ser alterna provoca un campo magnético variable o alterno. Si no hay variación de campo magnético, no hay corriente, ¿cómo se llama? Eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros ponemos acá, ¿ven donde tengo el cursor? ¿Lo ven acá arriba el cursor? ¿Sí o no? Sí. Sí. Si nosotros Sí, profe. ponemos un imán ahí, ponemos un imán, y el imán está quieto, y la bobina esta, la espira giratoria, está quieta, no hay corriente eléctrica. O movemos el imán, o movemos la espira, pero algo se tiene que mover. ¿Tá? Algo se tiene que mover. Si no se mueve, no hay corriente eléctrica. Entonces, en un campo, en una corriente continua, hacemos pasar la corriente por una bobina, se va a generar un campo, digamos, magnético, pero ahí queda, no va a haber corriente. Bien digo, nosotros en el bobinado, digamos, vamos a la bobina, vamos al transformador, nosotros acá ponemos una corriente continua, acá se genera un campo magnético, ¿no? Y acá se va a producir una pequeña corriente y chao. Una sola corriente, se van a mover un poquito los electrones y se acabó el movimiento electrónico. ¿Por qué? Porque el campo magnético del bobinado primario está estático, no varía con el tiempo. Entonces, para que el campo magnético varíe, le tenemos que meter acá una corriente alterna. Entonces, el campo magnético en un momento está hacia arriba, en otro momento está hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y acá pasa lo mismo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Entonces se genera una corriente alterna. ¿Y de qué va a depender del voltaje? Va a depender de la cantidad de vueltas que tenga lo bobinado. Entonces, cuando queremos transportar energía, una cosa es generarla. Los generadores en las centrales termoeléctricas o en las hidroeléctricas generan a 20.000 voltios, pero 20.000 voltios es muy poco para transportar. Entonces nosotros vamos a elevar esa tensión. ¿A cuánto? La podemos elevar a 132.000 voltios, 132 kV, o la podemos elevar a 500.000 voltios. ¿Cómo? Con transformadores. Y después para consumirla, ¿qué hacemos? Otros transformadores. ¿Para qué? Para bajar la tensión. Subimos la tensión, transportamos y después bajamos la tensión y consumimos. Vamos a buscar algún dibujito para que veamos. Acá tenemos, miren, este dibujito. Acá hay líneas viejas, hay líneas nuevas, hay una mezcla de líneas. Hay una mezcla de líneas, miren. Acá tenemos, por ejemplo, central eléctrica, 20.000 voltios. Estos 20.000 voltios los transformamos ¿a cuánto? A 132 o a 500. Estos 132 a 500 van por la línea de alta tensión. Puede ser que lleguemos a un pueblo o a una ciudad. En una ciudad no nos metemos con los 500.000 voltios, nos metemos con 132.000. Y las ciudades por lo general tienen un anillo de 132.000. O también puede ser de 13.200 voltios, hay que ver. Esos 13.200 voltios, después los transformamos en distintas subestaciones y vamos a tener 380 voltios, que es la tensión de la corriente trifásica, y 220 voltios. 380 o 220, ¿está? 380 o 220. Entonces, generamos, elevamos la tensión, transportamos, llegamos donde queremos consumirla, bajamos la tensión. Así es, digamos, el proceso de transporte
de generación, transporte y consumo de energía. ¿Está? Bueno, red domiciliaria. Ustedes en su casa, en el edificio de departamento donde viven, donde sea, ustedes tienen que a su casa llegan 3 cables. ¿No? Esos 3 cables se llaman 3 fases de la corriente eléctrica. 3 fases. Puede haber un cable más también, que se llama neutro. Serían 4 cables. Las 3 fases más el neutro. Entre fase y fase, si ustedes ponen ahí, entre fase y fase, estas son las fases, ¿no? Todos los que están en negro son las fases. Sí. ¿De dónde salen estos cables? Del generador. El generador, si volvemos al dibujito de atrás, el generador, fíjense que acá salen 3 cables, 3 cables, 3 cables, 3 cables. Son las 3 fases. No está dibujado el neutro, pero ahí siempre se dibuja la fase, nomás el neutro no se dibuja. Bueno, tenemos 3 fases y el neutro. Entre fase y fase tenemos 380 voltios. ¿Qué hacen las industrias que necesitan 380 voltios? Se conectan entre fase y fase. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se conectan a 220? Porque las grandes máquinas, los grandes motores, necesitan valores de tensión más altos. Entonces se conectan a 380 voltios. Pero 380 voltios para una casa es mucho. Es mucha tensión. Entonces vamos a usar una tensión menor, menos peligrosa para la vida, y necesitamos cables con menos aislación. Vamos a usar 220 voltios. Entonces, ¿cómo tenemos 220 voltios? En cualquiera de las 3 fases y el neutro. ¿Está? Entonces, cuando ustedes sacan un toma corriente, desarman, ese que había dicho que el alumno ese Oliva, creo que desarmaba los toma corriente, ahí en el toma corriente básicamente hay 2 cables. Uno es el polo vivo, el positivo, ese sería la fase, y el otro es el neutro. Y después un cable más, que es un cable verde y amarillo, que no está dibujado acá, que es la descarga a tierra. Todas las casas tienen una descarga a tierra. La descarga a tierra es un elemento de seguridad en las casas, para que en vez de darnos la corriente eléctrica, en vez de pasar la corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo, en el caso que haya una descarga, esa corriente eléctrica se va a la tierra, digamos, se produce la descarga a tierra. Bueno, así se ve el cableado en una casa. ¿No? Ese cableado se llama preensamblado, que es todo como un cable, una trenza, como si fuese una trenza de pelo, las trenzas de las chicas. Bueno, ¿por qué se usa el preensamblado? Bueno, porque es más seguro, porque es más difícil que roben energía eléctrica. ¿Está? La roban igual, pero es más difícil, pero roban igual. Bueno, acá tenemos las torres. Esta es una torre de alta tensión. Torre de alta tensión. Acá tenemos un conductor. Profe, Sí. siempre me pregunté por qué tienen esa forma las torres. La forma tiene la forma que se le canta y que la fabrica. Ah, bueno, yo pensé que tenía por algo en especial de la distancia. Vos vas a ver, la forma es... Vos necesitas que eso esté a determinada altura. ¿Por qué? Porque como las torres están, y acá tenés una torre acá atrás, y acá tenés esta torre. Las torres, entre torre y torre, el cable cuelga y forma una figura que se llama catenaria. Esa panza que hace el cable. Entonces, el punto más bajo de esa panza que hace el cable, a ver si hay otro dibujo. No, no hay otro. El punto más bajo de esa panza que hace el cable tiene que estar a determinada cantidad de metros del piso. Y encima, los conductores, en fase 1, fase 2, fase 3, tienen que estar separados en una determinada distancia. Entonces, a ver, si vos fabricás una torre de alta tensión, vos no podés copiarle el diseño a otro fabricante, porque ese diseño puede estar patentado. Entonces, si vos le copias el diseño, el tipo te puede a vos exigir que le pagues los derechos de ese diseño, la patente de ese diseño. Entonces, cada fabricante lo fabrica cumpliendo ciertas normas, pero le da formas propias, ¿tá? Le da formas propias, porque son diseños propios y no tiene que pagarle derechos a nadie.
O sea, la empresa provincial de energía te dice, mira, yo necesito una torre que tenga esta resistencia, obvio que se hace el ensayo mecánico, ¿no? Tenga esta resistencia, tenga esta altura, tenga estas dimensiones, pero el diseño es libre, diseñala como quiera, pero hay que hacer una serie de ensayos mecánicos y si soporta todos los esfuerzos que están, digamos, en el pliego de condiciones, está aprobada. ¿Estamos? Muy bien, acá tenemos una estación transformadora. Esto es acá en este país, y acá se eleva la tensión que viene del generador, de la central termoeléctrica o hidroeléctrica o una central nuclear, se eleva a 500.000 voltios. Y este es nuestro sistema interconectado nacional. Lo que se ve más grueso son los 500.000 voltios. Y ustedes dirán, ¿y por qué tiene esa forma? Tiene esa forma porque esos son los lugares donde existen los centros, digamos, de generación. Por ejemplo, acá, Salto Grande. Acá tenemos las centrales nucleares de Pilar 1 y Pilar 2. Creo que son así. Acá tenemos a Ciretá. Acá en Córdoba, Embalse, Río Tercero. O sea, nosotros vamos a conectar los centros de generación con los centros de consumo importantes. ¿Tá? Y acá no está dibujado, o sea, acá está dibujada la de... a ver, no es que esta sea toda la red de distribución del país, esta es la de mayor tensión, digamos, ¿no? 500.000 voltios, y después hay otra red de distribución de menos de 500.000 voltios, debe ser 132.000 voltios. Es menos eficiente que la de 500.000, pero ustedes fíjense, acá en el sur vive muy poca gente, hay muy poca industria, entonces que el consumo de energía es bajo, entonces la cantidad de energía que se necesita transportar es poca, entonces no vale la pena hacer la inversión de las torres de 500.000 voltios, ¿tá? De las torres de alta tensión de extra alto voltaje. Pero en otras zonas del país tenemos centros con mucho consumo. Acá tenemos, por ejemplo, sur de Buenos Aires, Bahía Blanca. Acá tenemos Neuquén, esto debe ser cerca de... acá hay zonas de consumo, hay centros de generación también. Bueno, todo lo que es Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, fíjense acá, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero. Digamos, es un tendido que trata de, de distribuir la corriente eléctrica de la mejor manera posible en los puntos de mayor consumo del país. Ahí está. Bueno, acá tenemos en esta tablita los lugares donde están los centros de generación. Y acá tenemos los distintos tipos de generación: turbina de vapor, turbina de gas, ciclo combinado, generación nuclear total, generación eólica, total de generación hidroeléctrica, ¿está? Eso es más o menos lo que pasa en el país. Bueno, vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos. Vamos a ver los primeros vehículos eléctricos. El Tesla. Este es el primer Tesla. 1800, bueno, acá en 1912, pero ya había en 1800 y pico había vehículos eléctricos. Fíjense que parece un Forá, un Forte, un Forte parece, ¿tá? Este autito. Este es Edison, ¿tá? Con su auto eléctrico. ¿Cómo funcionaban? Con un motor de corriente continua, ¿tá? Como los autitos eléctricos a pila, esos son motores de corriente continua también. Y funcionaban con batería. ¿Qué batería? Como la batería de los autos nuevos. Las baterías no han cambiado mucho. ¿Se usaban mucho? Se usaban mucho, muchísimo. ¿En dónde? Nueva York, las ciudades que eran las más desarrolladas en ese momento. Nueva York, Berlín, París, Londres. El auto eléctrico era un auto que lo manejaban mucho las mujeres también. Miren, esta es una publicidad
de auto eléctrico para una mujer. ¿Y por qué no usaban los autos de explosión las mujeres? El auto de explosión tiene un montón de problemas. El humo que largaba, que quedaba perfumado con olor a humo y a nafta, después el ruido que hacía el motor, y después el problema para arrancarlo al motor de combustión. Se arrancaba a mano, con una manivela. ¿Ah? Entonces, hasta 1912-1913 estos autos reinaban, le ganaban la carrera a los autos, o le competían mano a mano a los autos de combustión interna. En 1912-1913 se producen dos grandes innovaciones. Primero, el arranque eléctrico. O sea que ahora en vez de darle una manijazo, le dabas arranque con un botón, con una llave. Y segundo, el desarrollo del silenciador de escape. Entonces, una vez que los autos se hicieron silenciosos y fáciles de arrancar, no tenían forma de competirle a los autos eléctricos. ¿Por qué? Porque el auto de combustión, vos le ponías un tanque de combustible de 50 litros y andaba 2 días si querías seguido. En cambio, estos autos eléctricos, vos andabas un rato y tenías que cambiar las baterías. Que por lo general las baterías no se cargaban, sino que había puestos donde a vos te daban una batería cargada y vos entregabas la descargada. Así funcionaban, que es algo que están queriendo volver a hacer con los taxis eléctricos, no sé si en Japón. ¿Ah? Que en vez de cargarlo, es una batería que se saca y que se pone. Bueno. Entonces, el auto eléctrico en realidad, si uno se pone a ver en la historia del auto eléctrico, es anterior al auto, ¿cómo se llama? A explosión. ¿Ah? 1830, los primeros autos eléctricos. Eran prototipos, eran juguetes, pero andaban y eran eléctricos. 1830, o sea que el auto eléctrico le sacó 60 años al auto el auto de combustión, 1880 y pico, de Daimler, el que hizo Mercedes-Benz, el que hizo Mercedes, el que hizo Daimler, ¿está? Daimler. No, el que hizo Benz, perdón, Carl Benz, bien. Bueno, hoy en día, acá nosotros tenemos lo que estamos hablando acá, el título era Análisis energético de los autos eléctricos. El análisis energético que nosotros podemos hacer es muy fácil, es muy sencillo. El auto eléctrico es ecológico si la energía eléctrica que utilizamos para cargar las baterías es de fuentes renovables. O sea, si es de energía eólica, si es de energía solar, si es de energía hidroeléctrica hasta cierto punto, y ahí para de contar, si es de energía mareomotriz o undimotriz. Ahora, si para hacer andar un auto eléctrico uno tiene que quemar combustible fósil, el auto eléctrico no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque para generar esa energía eléctrica estás quemando 3 veces la cantidad de energía que necesita el auto. Estás quemando combustible fósil, carbón, gas, petróleo, fuel oil. ¿Tá? Para eso usar el auto de motor de combustión nomás es lo mismo. Hay muy poca diferencia. Muy poca diferencia. ¿Tá? Entonces ustedes no se dejen engañar cuando ustedes le digan el auto eléctrico es la solución a los problemas de contaminación. No, no es la solución. A ver, no es la solución porque el sistema todavía, todo el sistema que genera la corriente eléctrica y que transporta, no podría abastecer el consumo de los autos. Ustedes piensen que en un día de verano acá en Córdoba, en enero, EPEC te dice, che, trata de cuidar la luz porque estamos llegando al récord y si en cualquier momento tenemos que desconectar todo si no se quema todo. Porque estamos todos con los aire acondicionados prendidos. Imagínense ustedes si encima empezamos a enchufar los autos. Vuela toda la miércoles. ¿Ah? Profe, por eso también se desarrollan muchas variaciones de auto con hidrógeno, ¿no? Nosotros vimos el auto de hidrógeno, o sí lo vimos, está en el apunte. Lo nombramos que sea el auto de hidrógeno. El auto de hidrógeno es un auto que, bueno, pero el hidrógeno tiene un problema, el hidrógeno. El hidrógeno también tenés que generarlo de una manera rentable.
Entonces, para generar el hidrógeno de una manera rentable, tiene que ser, digamos, a través de energía eólica, o energía mareomotriz o undimotriz. ¿Ah? Y el auto hidrógeno funciona transformando en una pila de combustible ese hidrógeno en una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica carga la batería del auto, la batería eléctrica. ¿Ah? O sea, el auto hidrógeno es un auto eléctrico que en vez de enchufarlo, en la red domiciliaria de corriente para que se cargue la batería, lo enchufamos, no lo enchufamos, le cargamos hidrógeno, como le cargamos a un auto que usa GNC, cargamos hidrógeno, y ese hidrógeno en un dispositivo que se llama celda de combustible se transforma en corriente eléctrica y agua. Y de ahí sale la energía eléctrica para hacer funcionar el auto. ¿Está? Bueno, hasta acá llegamos. Todo lo que es contaminación ambiental lo tienen que ver ustedes. Tiene la unidad 8. Escúchenme una cosita. Vamos a vernos. Les agradezco mucho la clase. Han venido pocos. Es una lástima. Pero bueno, cada uno de ustedes sabe qué necesita, qué no necesita. Yo convoqué a todos los cursos. Llegamos a ser 22